Compañeros, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas ¿Cómo tardes, está? profe. Muy bien, ¿cómo han estado ustedes? Bien, gracias a Dios. Bueno, excelente. Bueno, muchachos, bienvenidos a nuestro Buenas módulo noches. de gestión y evaluación de proyecto. Buenas noches. Para hoy, entonces, vamos a mirar el estudio de mercados y de una vez el estudio técnico. Para que quedemos ya al día y entregamos los temas. Nosotros no hemos entregado los temas para los trabajos, ¿cierto? No, señor. Listo, entonces eso también lo vamos a hacer hoy. Pero primero, pues empezamos con la participación. Si de pronto alguien trae algún tema que le haya parecido interesante durante la semana para que lo tratemos o para que lo compartamos con los compañeros. Bueno, listo. María Camila Páez. Francisco Rojas. Juan David Giraldo. Natalie Bedoya. Manuela Mesa. Jacqueline Molina. Ninguno sabe, este no es la lista de este curso. Profe, no, hasta ahora ninguno de los que ha nombrado está en clase. Okay. Lilian Bernal. Profe, usted ya me llamó. ¿Cómo es su nombre? Brian Herrera. Usted es el de la Remington, ¿cierto? Sí, señor. No, es que mira, que no, yo no sé, como que esta no es la lista. Es que me cuento que este class tiene sus cositas raritas, no sé. Profe, qué pena. A mí me llamó. Es que No, esto... espérate que es que no he podido ubicarla. Ah, bueno, sí, es que mira que estos perros no me dejaron oír. Los perros. Échale la culpa a los perros, sí. Mis perros que se alborotaron. Llegó el papá y se alborotaron. No, está muy bien. Francis Ledy. Presente. Esteban.
Brian. Presente, profe. Cristian Santa. Presente, profe. Jaime Triana. Presente, profe. Felipe Ramírez. Presente, profe. Gina Salas. Luis David Montes. Profe, presente. ¿A quién no llamé? A nadie, bueno. Muchachos, entonces vamos a hacer esto. Mire, vamos a ver una presentación de estudio de mercados. Y luego vamos a ver, vamos a cotejar contra la temática del módulo para que le demos rigor a eso. Y luego vemos la presentación del estudio técnico y también lo cotejamos contra el módulo. Y por último, miramos los temas para empezar los trabajos. Listo. Y hablamos de la dinámica de ese trabajo como tal. Vale, muchachos. Listo, profe. Ahí la vemos, sí. Sí, profe. Pero entonces este es el estudio de mercados. Este es el primer estudio, digamos, que nosotros vamos a realizar para el trabajo que vamos a hacer de la simulación, digamos, y de una evaluación, una evaluación y gestión y evaluación de proyecto. Entonces, digamos, como ya lo habíamos hablado desde un principio, el proyecto tiene un ciclo en estudios que va respondiendo preguntas. Esto ya lo habíamos hablado, pero para dejarlo claro. Entonces, cada uno responde una pregunta. El estudio de mercados va a responder la pregunta de qué tan viable es la entrada de ese producto al mercado como tal. O sea, qué demanda tiene, qué capacidad de venta, qué precio, qué mercado, qué oferta, qué demanda, cuál es la estrategia de distribución y cuál es la estrategia de comunicación. Es decir, cómo vamos a llevarle ese mensaje a los clientes que nosotros ya escogimos, al target que nosotros ya escogimos para comercializar nuestro producto. El estudio técnico que tal vamos a ver hoy nos va a contestar la pregunta sí, desde el punto de vista técnico. Se puede elaborar el bien o se puede prestar el servicio. ¿Qué mira? Disponibilidad de tecnología, de conocimiento, de mano de obra, de proveedores, de materiales, de insumos, por ejemplo, ubicación, disponibilidad de servicios públicos, bueno, todo lo que tiene que ver con la parte técnica, disponibilidad, por ejemplo, de maquinaria, si se necesita. Entonces, iba a responder la pregunta es si desde el punto de vista técnico es posible, porque yo me puedo imaginar un producto, digamos, muy elaborado, pero si realmente no tengo los elementos para fabricarlo, no tengo, digamos, los insumos, no tengo el conocimiento, pues obviamente no tendré nada. Tendré que abortar el producto. Nosotros nos vamos a imaginar, vamos a ser muy imaginativos y nos vamos a imaginar que todo va a ser viable para hacer todos los pasos del proyecto, simulando, digamos, como si estuviéramos evaluando un proyecto en la realidad. No vamos a ir, pues, como les digo, a la profundidad, pero pues sí vamos a hablar sobre cada uno de los pasos y vamos a tratar de comprender cada uno, digamos, de los estadios que tiene la gestión y evaluación de proyectos como tal. Luego seguirá otro estudio, que es el organizacional y legal, que nos habla sobre la estructura de la empresa, sobre la forma legal, sobre la constitución, qué tipo de empresa es, se va a conformar, cómo va a ser su organigrama, cómo van a ser sus costos, su nómina, bueno, cosas como esas.
como para establecer más o menos el costo. Y por último, vamos a hacer un estudio financiero. Nos vamos a imaginar que tenemos unas ventas, que tenemos unos costos, que tenemos unas utilidades, pagamos unos impuestos, nos queda una utilidad neta, y con eso vamos a calcular unos indicadores financieros y ya, y ahí vamos a terminar lo del trabajo del proyecto. Y ese nos va a contestar la pregunta máxima, digamos, del todo proyecto, que es si desde el punto de vista financiero el proyecto tiene la capacidad de devolver los dineros invertidos en él, o sea, devolver la inversión con sus intereses, con sus rendimientos, porque obviamente las personas que inviertan en un negocio pues van a esperar una muy buena rentabilidad, una rentabilidad que van a querer que esté por encima de lo que cuesta, digamos, pagarle a un banco, por ejemplo, sí, porque ellos van a tener un riesgo más alto al estar, digamos, colocando sus dineros allí para el montaje de la empresa como tal o para la puesta en marcha de la empresa. Listo, muchachos. Entonces, vamos a hablar un poquitico sobre el mercadeo en general y luego vamos a enfocarlo en el mercadeo, lo que necesitamos de mercadeo para el estudio de mercados como tal, para el proyecto, que son como 4 puntos o 5 puntos creo que son básicos. Y ya, listo, muchachos. Entonces, vamos a arrancar. Bueno, el objetivo, digamos, de esto es comprender la forma como se aplica el marketing en la formulación de proyectos como tal. Hay una definición, digamos, de la publicidad. Recuerden que yo les había tal vez hablado sobre que el marketing, a pesar de que es una ciencia muy amplia, pues tiene tres aspectos importantes o 3 etapas importantes, o 3 actividades, digámoslo así. Que la primera es la definición del producto, o sea, es saber qué es lo que yo voy a vender. Aquí, la segunda es saber a quién se lo voy a vender, es decir, eso es elegir un target, un segmento, un nicho de mercado para mi producto. Y la tercera, ya una vez teniendo el producto como tal y teniendo el segmento de mercado, a quién va dirigido, entonces lo que me falta tener es una estrategia de comunicación. Es decir, cómo voy a ir a contarle a ese público que yo ya elegí, que yo tengo un producto muy bueno para ellos. Y eso se llama publicidad. La publicidad, entonces, es una forma de comunicación impersonal y de largo alcance, que es pagada por un patrocinador identificado para informar, persuadir o recordar a un grupo objetivo acerca de los productos, servicios, ideas u otros que promueve con la finalidad de atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, seguidores u otros. O sea, es comunicación. Básicamente, lo que hacemos con la publicidad, eso forma parte entonces de la estrategia de comunicación como tal. ¿Qué es el marketing? Según Philip Kotler, que es, digamos, el autor más reconocido en el tema de marketing o mercadeo, dice: la mercadotecnia es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes. De manera global, de manera muy general, de manera muy social, digamos, él lo define de esta manera, como un proceso social y administrativo. Ese concepto de marketing parte de qué? Parte de que las personas tienen necesidades, tienen deseos, esos deseos se convierten en demandas, eso se convierte en productos, luego teniendo las demandas, teniendo el deseo, teniendo la necesidad y teniendo los productos, se convierte en un intercambio, luego en una transacción y luego en el mercado como tal. Es decir, cuando una persona desea comprar algo, encuentra lo que quiere comprar y tiene el dinero para comprarlo, pues se genera la transacción, ¿cierto? Y se genera el mercado como tal. Pero se necesita, digamos, la unión de todos estos elementos para poder tener un mercado. Si no, pues no lo tendríamos. El solo deseo sin la plata, pues no. La sola plata sin el deseo, pues tampoco, ¿cierto? Entonces necesito la demanda, el producto, el intercambio, la transacción y para generar el mercado como tal. La necesidad, digamos, todo producto y todo proyecto nace, toda gestión de mercadeo nace de una necesidad, un estado de carencia percibida, es decir, algo que hace falta en alguna parte. De acuerdo con la pirámide de necesidades definida por Abraham Maslow, los seres humanos tenemos distintas necesidades, tal vez en alguna
parte habrán conocido esta pirámide de necesidades, ¿sí? No, profe, yo no la conocía. ¿Cómo es que es tu nombre? Franci. Francis. Mira, esta es una pirámide, este señor Abraham Maslow, pues un psicólogo muy famoso, y planteó que los seres humanos tenemos una escala de necesidades. Y entonces, dentro de eso hablaba, se lee pues de abajo hacia arriba, que primero tenemos unas necesidades fisiológicas, o sea, unas necesidades básicas, físicas, de alimento, de bebida, de sexo o de refugio, ¿sí? Luego, suplidas esas necesidades, después necesitamos unas necesidades de seguridad, protección, orden, ¿sí? Por ejemplo, vivir en una comunidad que esté ordenada, que uno se sienta seguro y tal. Luego de que se tiene esa necesidad cubierta, entonces vamos a pasar a una necesidad, perdón, de pertenencia y amor, afecto, pertenecer a un grupo, ser aceptado por la sociedad, por un grupo de personas, tal. Luego pasamos a la necesidad de estima, respeto a uno mismo, reputación, prestigio, estatus, reconocimiento, digamos, dentro de la sociedad. Y después de esa vienen las necesidades de autorrealización, que son personales, de alcanzar plenitud, cuando se desarrollan actividades o actitudes altruistas y se ayuda a la humanidad o a las personas como tal. Entonces uno, por ejemplo, muchas veces uno podría no entender por qué una persona, pues, digamos, corre riesgo por un plato de comida, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque tiene hambre y no tiene suplida esa necesidad. Pues el que no la tiene, pues no se va a arriesgar por un plato de comida, ¿cierto? Entonces uno tiene como que más o menos entender y contextualizar el hecho de que tenemos todos nosotros una jerarquía de necesidades y que depende de esa jerarquía de necesidades, en el punto donde estamos en un grupo de mercado específico. Entre más alto, pues obviamente más específico, más capacidad de compra y más posibilidad, digamos, de conseguir el objetivo de mercadeo como tal. Preguntas, muchachos. No, señor. Bueno, No, profe. No, profe. los deseos de los que hablábamos ahorita. Son las formas que adoptan las distintas necesidades humanas. Una persona puede tener sed, ¿cierto? Pero pues puede tener diferentes necesidades, diferentes formas de suplir esa necesidad, perdón. Puede querer un jugo, puede querer una bebida gaseosa, puede querer agua, bueno, no sé, puede querer té. Entonces, digamos, el mercadeo tiene que identificar cuando existen esos deseos de qué forma se van a suplir, cómo se van a cumplir o a satisfacer, digámoslo así. La demanda, dice, los individuos tienen deseos casi ilimitados. Si uno quiere, nosotros por lo general queremos comprar de todo, queremos cambiar la ropa, cambiar el carro, cambiar la casa, cambiar todo, ¿cierto? Pero por lo general tenemos recursos limitados. Entonces, de acuerdo con eso, el mercadeo dice que se eligen los productos que producen mayor satisfacción en dependencia de los ingresos que se tienen. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo cuando no tengo para comprar todo, pues tengo que priorizar, ¿cierto? Un ejemplo es que es, por ejemplo, cuando empezó el tema de la pandemia en la que andamos, ¿cierto? El año pasado. Cuando digamos, la situación se puso difícil, pues el consumidor, ¿qué hizo? Priorizó. O sea, ¿qué priorizó? Priorizó los gastos. O sea, dijo, bueno, primero está la comida, primero está la salud, primero está, bueno, unas cosas y después está lo otro. Entonces dejó los otros gastos para después. Llegó y dijo, necesito comprar unos zapatos, pero bueno, eso puede esperar, ¿sí? Necesito ir a mercar. Ah, bueno, eso sí no puede esperar. Eso sí lo tengo que hacer porque no puedo dejar de sobrevivir. Entonces, esa es como
digamos, como la manera en que se prioriza esto. Cuando los deseos se convierten en poder adquisitivo, se convierten en demanda, lo que hablábamos ahorita. Cuando yo tengo el deseo, pero también tengo el poder adquisitivo, tengo una demanda, tengo un mercado, tengo una posibilidad. Si no existen los dos, no tengo nada. Yo puedo tener muchas ganas de cambiar unos zapatos, sí, pero si no tengo la plata, pues me toca seguir andando con los mismos. Así de sencillo. Los productos. Dije, las personas satisfacen sus necesidades y deseos con productos, cuyo concepto es amplio. ¿Por qué se eligen? Por experiencias, por información, por organizaciones, por ADN mental, por lugares, ideas, bueno, por muchas cosas se pueden elegir se pueden satisfacer las necesidades y elegir los productos. El concepto aquí es muy amplio. El mercadeo lo que hace es identificar el nicho de mercado, el tipo de producto, el tipo de necesidad que se tiene y cómo se va a satisfacer. Realmente cuando nosotros hablamos de mercadeo estamos hablando de un tema, como decía Kotler, de servicio, un tema social. O sea, nosotros cuando hablamos de ventas no hablamos de ventas, nosotros no vendemos nada, vendemos soluciones, ¿sí? O sea, solucionamos temas. Si una persona compra unos zapatos, está solucionando un tema de vestuario, ¿cierto? Si se compra una moto, está solucionando un tema de transporte. Si entra a la universidad a estudiar y paga una matrícula, pues está solucionando un tema, una necesidad de educación, de formación, y así sucesivamente. Entonces, lo que vendemos nosotros son soluciones a problemas o a necesidades o a carencias que tienen las personas, pero realmente las ventas se tienen que mirar como un servicio, si no, pues difícilmente van a llegar a ser digamos, un aporte importante a la empresa como tal. Los conceptos de marketing, el intercambio, es ofrecer algo de valor a otra persona u organización que tenga un producto y que lo cambiará por el producto que tiene. La transacción es la materialización del intercambio y el mercado son los clientes actuales y potenciales que comparten una necesidad o deseo específico y que podrían estar dispuestos a participar en un intercambio que satisfaga sus necesidades o deseos. Esos son conceptos de marketing como tal: intercambio, transacción y mercado. ¿Cómo ha ido evolucionando el marketing a través del tiempo? Ahorita mirábamos con unos muchachos, unos muchachos de control de gestión, un documento sobre la brecha entre el control de gestión y la estrategia. Y entonces se hablaba de un rompimiento, de una ruptura, digamos, de la gestión empresarial por allá a finales de los 80, cuando comenzamos a hablar de apertura económica y de globalización de mercados, internacionalización de la economía, y entonces abrirnos a venderle a los otros países, pero también a que ellos nos vendan a nosotros. Entonces, en ese momento, digamos que hasta ahí el esquema, digamos, de las empresas y del marketing era productividad, era producir muchos elementos, digamos, para vender. Y ser muy productivos, digamos, en eso, valga la redundancia. Y de ahí en adelante se presentó, digamos, una ruptura en ese pensamiento, y entonces se cambió, y hasta ese momento la demanda era superior a la oferta. Entonces, cuando la demanda es superior a la oferta, el marketing es sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Pues yo lo que saco lo vendo. ¿Por qué? Pues porque la demanda es muy alta. Pero de ahí en adelante la demanda se volvió menor que la oferta. Entonces hubo una competencia más alta. Entonces ahí ya tengo que enfocarme en el cliente, en el servicio, en disminuir la cadena de suministro, en ser más eficiente en logística, en muchas cosas, ¿sí? En satisfacciones. Tengo que mirar, por ejemplo, tengo que pensar como pensaría el cliente, no como pienso yo desde adentro de la empresa, no. Tengo que acostumbrarme a pensar como pensaría el cliente, qué le gustaría a él tener en el producto, qué le gustaría solucionar para poder tener éxito en el mercado. Entonces hubo esa ruptura hasta finales de los 80, y de ahí en adelante se cambió. Y veníamos en una evolución importante en el marketing, de la orientación al producto a la orientación al marketing, o sea, la orientación al cliente como tal.
Realmente yo debería estar orientado y las decisiones que yo tome al interior de la empresa, todas deberían estar orientadas al mercado. ¿Por qué? Porque el mercado es el que toma las decisiones. Yo no puedo salir a elegir el cliente que yo quiera. Hoy en día yo digo, yo quiero los clientes así. No, es el cliente el que está en posibilidad de elegir a la empresa. Entonces, eso ha cambiado, digamos, la orientación del marketing como tal. Hoy en día yo tengo que pensar es en eso, en qué privilegia al cliente, qué es importante para él en un producto. Y en eso hay un tema importante que es el tema de la calidad. Ustedes saben que la calidad, el concepto de calidad ha venido cambiando a través del tiempo y ya hoy en día es diferente. Anteriormente solamente se tenía la condición de que un producto o la convicción de que un producto era de calidad cuando duraba mucho, ¿cierto? Hoy en día ya no. Hoy en día hay otras connotaciones que tiene la calidad, como pueden ser el diseño, el color, la tecnología, la procedencia, muchas cosas que se privilegian más que la duración. Tal vez hablábamos en algún momento del ejemplo de los zapatos. O sea, unos zapatos anteriormente que duraban 5 años eran de muy buena calidad. Hoy en día, pues sería como harto uno tener unos zapatos de 5 años, ¿cierto? Entonces, tal vez por el tema de la obsolescencia programada y de todas estas tecnologías que utilizan las empresas y estrategias para vender más, pues entonces se genera mayor cambio en los productos. Tienen unos ciclos, los productos cada vez tienen unos ciclos más cortos y habrá que estar innovando permanentemente. Preguntas hasta aquí, muchachos. Profe, qué pena. Habla Esteban. Una preguntita, ya llamo a asistencia, es que yo acabo de entrar. Sí, ya lo vi, ahorita ya le ha colocado la falla, ahorita la borro. Listo, profe, muchas gracias. Listo, o sea, ¿alguna otra? No, profe. Bueno, listo. Bueno, los pilares del marketing entonces es orientación, como decíamos ahorita, orientación al cliente, marketing coordinado y el logro de los objetivos de la organización. Y vamos a explicar cada uno. Orientación al cliente se trata de satisfacer necesidades, es decir, no vendemos, sino que satisfacemos necesidades. Establecer relaciones de confianza y compromiso mutuo. Yo para poder lograr posicionar mis productos y lograr satisfacer las necesidades de mi cliente, tengo que lograr su confianza. Si yo no logro la confianza de mi cliente, de mi mercado, no seré capaz nunca de venderle nada, ¿sí? O de solucionarle su problema. Tiene que confiar en la empresa, por ejemplo. Pues uno confía en una marca, confía en un almacén, confía en un restaurante, confía en cualquier negocio, ¿sí? Entonces va uno allá y compra. Si yo no confío, pues obviamente no me apareceré por allá. El marketing coordinado son todas las actividades que deben idearse y combinarse de manera coherente, involucrando a todas las áreas dentro de la organización. Se maneja, digamos, en las grandes organizaciones, en empresas de un tamaño importante que tienen departamentalización, que tienen área de mercadeo y tal, que es que la labor de mercadeo solamente le corresponde al personal de ventas o al personal del área comercial. Y resulta que no, el mercadeo le corresponde a toda la organización. ¿Por qué? Porque el cliente no es del vendedor, el cliente es de la empresa. Y la empresa está conformada por todas las personas. Entonces, digamos que las actividades deben ir, digamos, orientadas hacia la satisfacción de esas necesidades de ese cliente, de ese mercado, de ese consumidor, sin dejarle ese trabajo solamente al área comercial. Es un error dejarle ese trabajo al área comercial porque comienzan a verse como, digamos, enfrentamientos entre el área comercial, el área de riesgo, el área de producción, el área de cartera, todos, digamos, jalando para un lado diferente. Y pues obviamente en ese orden de idea la empresa puede perder competitividad y el competidor, valga la redundancia, pues puede aprovechar y quitarle su espacio en el mercado. Y el logro de los objetivos de la organización tiene que ver con la relación entre las mediciones de desempeño de marketing como preferencia de marca y satisfacción con el desempeño financiero de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que yo haga en marketing, lo que yo invierta en marketing, tiene que estar orientado hacia
el desempeño financiero, es decir, eso se tiene que reflejar en cash, en efectivo, porque para eso es que yo trabajo, ¿sí? Para eso es que hago empresa o invierto y tal, pues para generar efectivo, para generar dinero hoy y siempre en el futuro, para generar empresas estables que tengan sostenibilidad en el futuro, que tengan rentabilidad, que puedan sobrevivir. Hoy en día, por ejemplo, una de las grandes enseñanzas que nos tiene que dejar la pandemia es que somos muy frágiles, ¿sí? Y entonces la economía es frágil y la producción es frágil. Miren, por ejemplo, en este momento los problemas que se tienen en todo el mundo por el desabastecimiento. ¿Sí han escuchado sobre eso? China, la India, Estados Unidos, muchos países están quejando del desabastecimiento, no solamente de productos terminados, sino de bienes intermedios para digamos, incluirlos en la producción. El tema del carbón en China, de la crisis energética que tienen ellos, el tema, por ejemplo, del papel que tiene Estados Unidos, del agua embotellada, pues del agua potable. Muchas cosas. Eso nos indica a nosotros que no somos tan fuertes, que somos muy, muy vulnerables ante una situación como la que estamos viviendo. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre eso? Bueno, sigamos. La planeación estratégica del marketing. Cuando yo hablo de planeación estratégica, estoy hablando de futuro. O sea, estoy hablando de mirar, de hacer un ejercicio de prospectiva, mirar el futuro y hacerme como la idea de un escenario allá en el futuro, en 5 años, en 10 años, que me dice cómo voy a estar. Entonces, yo digo que en 5 años yo voy a ser el líder del mercado de los zapatos en Pereira, por ejemplo, bueno, no sé, cualquier cosa por inventarme algo. Entonces, para eso, pues tengo que trabajar algunos temas. Lo primero es el posicionamiento, que es el atributo. Atributo es al que el cliente le da más valor. El posicionamiento se llama, lo llamamos también en el mercadeo, en el marketing y el branding, que es lo que el cliente piensa. Es decir, es lo que tiene en su cabeza. Cuando él, por ejemplo, quiere una gaseosa, ¿en qué piensa? ¿En qué marca piensa? Cuando quiere unos zapatos, ¿en qué almacén o en qué sitio piensa? Cuando necesita comprar algo de comida, por ejemplo, ¿en qué piensa? ¿En qué sitio? ¿En qué restaurante? Es eso, es el atributo que el cliente le da, al que el cliente le da más valor. Se mide también con una estrategia que se llama el top of mind, que habla sobre, eso son unas entrevistas que le hacen a las personas hacia quemarropa y les hacen preguntas sobre preferencias comerciales o preferencias de mercado. Entonces le preguntan, por ejemplo, cuál es su marca de gaseosa favorita o cuál es su marca de crema dental favorita, cuál es su marca de ropa favorita. Entonces la gente responde a quemarropa. Entonces ese es el top of mind, o sea, lo que la persona tiene primero en la cabeza. Cuando yo le pregunto a una persona, ¿cuál es la marca de gaseosa favorita? O cuál es la más grande marca de gaseosas? A todo el mundo se le viene a la cabeza. ¿Cuál? Coca-Cola, profe. Coca-Cola. Porque está en la mente de las personas. Entonces, ese es el posicionamiento. Yo tengo que posicionar mi producto no en el negocio, ni en la esquina, ni en el aviso, ni en tele, no, es en la mente del consumidor. Todas las estrategias de marketing, todas las actividades que yo hago, las hago para posicionar mi producto, para que cuando el cliente necesite lo que yo vendo, piense en mí y no piense en un competidor, sino que venga donde mí. ¿Sí? Cuando eso es el posicionamiento. La ventaja competitiva es aquello que la empresa hace mejor que los competidores. La ventaja competitiva es un concepto que viene, que no es nuevo, se viene hablando de él desde 1776 en los trabajos que hicieron unos señores que se llamaban Adam Smith y David Ricardo. Adam Smith escribió un libro que se llamó La riqueza de las naciones. Y entonces él hablaba sobre las ventajas competitivas. Yo tengo una ventaja, digamos, una ventaja absoluta cuando hago algo mejor. Por ejemplo, yo tengo una empresa yo tengo una empresa de software, por ejemplo, y tengo unos diseñadores, mejor dicho, de software, pero espectaculares. Tengo los mejores de la ciudad. Entonces, esa es mi ventaja competitiva, ¿cierto?
Entonces, eso hace que la empresa haga eso mejor que los competidores y obviamente eso me va a dar entonces una, una mejor posición en el mercado. Entonces, por ejemplo, los materiales que yo utilizo son mejores, mis proveedores son más rápidos, son más ágiles, bueno, no sé, cualquier tema de ese tipo me puede dar a mí una ventaja competitiva. Se supone, en teoría, digamos que a nivel macro, a nivel de países, por ejemplo, yo debería dedicarme a los temas en que yo soy fuerte. Si yo soy fuerte, por ejemplo, en la confección de ropa, pues me dedico a eso, ¿cierto? Y eso es lo que vendo, y eso es lo que exporto. Pero si yo no soy fuerte en eso, pues me dedico a otra cosa, y entonces compro eso, ¿sí? Por ejemplo, nosotros ¿en qué deberíamos ser fuertes? Como en, ¿qué es? En software para diferentes entidades. Sí, pero digamos, ¿cuál es la ventaja competitiva que tiene el país como tal? Toda la parte, profe, toda la parte de insumos que tiene Colombia, porque somos potencia en eso, y Exacto, recursos naturales. exacto, todos los recursos naturales que tenemos, con los cuales podríamos ser una potencia, ¿cierto? Nosotros podríamos ser uno de los países más ricos del mundo si supiéramos utilizar lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, solamente el agua que nosotros tenemos es un recurso impresionante que muchos países no lo tienen. Sin embargo, aunque nosotros estamos llenos de agua, tenemos agua por todas partes, tenemos más de 300 municipios en Colombia que no tienen acueducto, no tienen agua potable. O sea, entonces eso habla de lo malos administradores que somos nosotros, o sea, de lo malos que somos para manejar las ventajas competitivas. O sea, tenemos unas ventajas, sí, pero no sabemos qué hacer con ellas. Y muchas veces son algunos extranjeros, algunas empresas que vienen y utilizan esas ventajas competitivas y sacan provecho de ellas y nosotros no nos damos cuenta. Nosotros deberíamos ser una despensa agraria, una despensa de productos agrícolas para el mundo. Deberíamos tener tecnificado ese tema, darle valor agregado a los temas, pero nosotros nos dedicamos a exportar commodities. ¿Y qué son los commodities? Los commodities son los productos que no tienen ningún valor agregado, es decir, y que se venden por volumen. Por ejemplo, nosotros vendemos petróleo, eso es volumen. Petróleo crudo, ¿cierto? Eso es volumen. Vendemos carbón, eso es volumen. Vendemos café, eso es volumen. Pero no vendemos productos elaborados, o sea, no le agregamos valor y por eso, pues obviamente, desperdiciamos la ventaja competitiva. Entonces, eso, digamos, a nivel empresarial, es lo que la empresa tiene que establecer. Yo tengo que tener una ventaja competitiva, si no, no puedo estar en un mercado. Lo dice Michael Porter en su libro de las 5 fuerzas que influyen, digamos, en el desempeño de una empresa, 5 fuerzas competitivas. Habla del poder de negociación de los clientes, el poder de negociación de los proveedores, habla de la rivalidad, de los productos sustitutos, de la competencia y de la mezcla, ¿sí? De todos esos aspectos juntos, lo que le da a la empresa un aspecto de diferencia, porque la ventaja competitiva lo que me tiene que dar a mí es diferenciación. Mi cliente me tiene que recordar no por ser el más grande, el más chiquito, el más gordo, el más feo, el más caro, el más barato, sino por ser diferente. Sí, cuando se acuerde, cuando necesite algo que yo tengo, se acuerde de mí. O sea, ¿por qué? Porque yo soy diferente. Es claro ese concepto, muchachos. Sí, profe. Bueno, la segmentación de mercado se trata de agrupar a los consumidores por características comunes, es decir, elegir los grupos de mercado a los que yo voy a atender, a los que yo voy a solucionarles sus temas, les voy a satisfacer las necesidades. Agruparlo, entonces, hoy en día la segmentación de mercados cada vez es más específica, cada vez los nichos de mercado son más pequeños, son más, digamos, tienen características más puntuales, entonces los productos, pues obviamente tienen que ser orientados hacia eso. Ustedes ven que, por ejemplo, la crema dental todos los días saca un producto nuevo, ¿sí? Por ejemplo, los productos de aseo, todos los días se mueven, esas empresas todos los días se mueven porque eso se llama en mercadeo blancos móviles. Se tienen que estar moviendo permanentemente porque los están cazando permanentemente. O sea, tienen una competencia muy alta. Entonces, digamos, agrupar a esos consumidores es una labor de mercadeo importante. Saber qué tan pequeño es ese mercado y qué compra, qué quiere comprar, qué atributos le da a qué cosa.
También hablamos sobre el mercado meta, que es elegir el segmento que sea más atractivo y lo suficientemente grande como para vender mi producto. Es decir, es que me sobre mercado. Hay productos que son muy específicos, ¿sí? Productos que tienen un mercado pero segmentado, pero mejor dicho, al centímetro. Hay otros que no, hay otros que tienen un mercado muy amplio. Pues depende del negocio en el que yo esté. Pues obviamente habrá, por ejemplo, vender carros Audi, pues obviamente es un mercado mucho más estrecho que vender autos Chevrolet. Ese tiene un mercado mucho más amplio por el tema del precio, ¿cierto? Entonces cada producto pues tiene su segmento aparte y la idea de la actividad de marketing es establecerlo y tener claro cuál es y cómo le voy a llegar. La mezcla de marketing, según Kotler, es las 4 P's: producto, precio, plaza y promoción. ¿Qué vendo? ¿A cómo lo vendo? ¿En dónde lo vendo? ¿Y cómo lo promociono? Producto, precio, plaza y promoción. Las 4 P's de Philip Kotler. La planeación estratégica de la compañía habla de definir la misión de la empresa. Bueno, esto es un poquito de planeación estratégica, de la que se habla, digamos, en gestión estratégica o en administración directamente. Definir la misión, realizar un análisis de la situación, plantear los objetivos de organización, que tiene que ver también con la estrategia como tal, es decir, con lo de largo plazo, con la visión de largo plazo. Elegir las estrategias apropiadas, ¿sí? O las tácticas apropiadas para cumplir con las estrategias. El plan estratégico se divide en 3, o la planeación estratégica. El nivel estratégico, que es el que define el futuro, define el rumbo, está a cargo de la gerencia, de la presidencia de una empresa. Define, digamos, las metas o los objetivos macro. Hay otro nivel que es el nivel táctico, que es el que define cómo vamos a lograr esas metas que definieron los jefes, ¿cierto? Y el tercero es el nivel operativo, que es el que hace la operación como tal. O sea, hace las operaciones que definió el nivel táctico. ¿Para qué? Para lograr el objetivo de largo plazo. Eso no es fácil, ¿sí? Digamos, compaginar esos 3 niveles, pues no es una labor sencilla en una empresa. Eso no se hace de la noche a la mañana. También la planeación estratégica del marketing, entonces, aparte, tiene un análisis de la situación, un objetivo del marketing que, como tal, es decir, definir exactamente qué es lo que quiero yo de la labor de marketing, determinar posicionamiento y ventaja diferencial, lo que hablábamos ahorita, la diferenciación, elegir mercados meta y medir la demanda del mercado, es decir, elegir a quién le voy a vender, a qué mercado y más o menos qué tamaño tiene, para yo poder estimar más o menos cuántos productos tengo que elaborar. Sí, que no vaya a ser ni mucho ni muy poquito, o sea, que me genere una buena utilidad, pero que no me vaya a sobrar mucho. Profe, una pregunta. Sí, Con respecto a esa ventaja diferencial que usted hablaba en este momento y que habló anteriormente, voy a poner un ejemplo y no sé si aplique al caso como para tener un mejor concepto yo. Lo que hacen estos que venden café, sí, Juan Valdés, que ellos realmente como tal lo espectacular y lo grandioso a veces ni siquiera es el producto que es el café, sino sí. que llega a ser el lugar donde ellos tienen pues, el plaza como tal. Sí, claro. Lo que pasa es que, mire, cuando usted tiene que saber qué vende, vea. O sea, usted tiene que saber en qué mercado está. Cuando usted vende carros de 500 millones, ¿usted está en el negocio del transporte? ¿O no? ¿Cómo, profe? Perdón, se me entrecortó, no lo escuché bien. Cuando usted vende carros de 500 millones, ¿está en el negocio del transporte o no? Yo consideraría que sí, de otra gama, pero consideraría que sí. ¿Hay otra opinión sobre el tema? Pues es que depende del carro de 500 millones que esté manejando, es que es muy amplia la pregunta, porque si es una tractomula que puede llegar a valer eso, sí, sí está en servicio de transporte de Sí. alimentos. Si No, hablamos hablemos de de un un automóvil. de automóvil deportivo, no, obviamente no está en servicio de transporte. ¿Sino en qué negocio? Exacto, sí. No sé, Lujos, pensaría yo. El negocio de lujo. sí, el negocio del lujo, de la Sí. imagen. ¿Sí me entiende? De la imagen. Entonces,
Entonces hay que saber, sí, claro, muchas veces, por ejemplo, cuando usted va al cine, ¿usted de dónde cree que obtiene más utilidades el cine? ¿De vender boletas o de vender crispetas? De vender crispetas, De las porque según yo, crispetas. porque incluso Claro, son de más las costosas. crispetas, esa vaina, la utilidad, eso es cariño, eso comprar un tarro de crispetas de 2 en 15.000 pesos, eso deja toda la plata, ¿sí? Usted puede vender las boletas a 5.000 pesos y vender las crispetas a 15 y gana plata, ¿sí? Pero pues las boletas tampoco son tan baratas. Entonces es determinar eso, claro, muchas veces no es, usted por ejemplo va a un sitio y se compra y va con su novia y tal y se toman una botella de vino, una botella de licor y pagan 150.000 por ella. Pues usted diría que es muy cara, ¿cierto? Pues realmente usted no está pagando una botella, usted está pagando el momento, el sitio, la imagen que usted está proyectando allí, ¿sí me entiende? Muchas cosas, eso lo tiene que definir el marketing, porque es que no se trata de vender productos, se trata de vender experiencias, de solucionar cosas, ¿sí? Y la experiencia es importante. Por eso se venden, por eso hay restaurantes que venden comidas de 100.000 pesos y hay otros que venden comidas de 8.000 y todos tienen mercado, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, elegir esos mercados, medir y diseñar la mezcla de marketing. La mezcla de marketing es eso que hablábamos ahorita, las 4 P's. Producto, precio, plaza y promoción. La planeación anual del marketing habla de preparar el plan anual de marketing para cada producto importante y división de la compañía. Pues sí, tenemos que hacer una planificación en todo, como en presupuesto, como en ventas, como en producción, como en cartera, como en todo. Tenemos que hacer una planificación para el año que me diga más o menos cuál es el norte, ¿sí? Hasta dónde queremos llegar. O sea, qué queremos lograr. Y pues obviamente hacerle un seguimiento, que es lo segundo que hacemos nosotros. Primero establecemos unas metas, digamos, o unas unidades de medida, luego medimos el desempeño como tal y por último hacemos un control y en ese control establecemos la diferencia entre lo que habíamos planeado y lo que hemos ejecutado para tomar los correctivos, es decir, ¿qué hice mal? ¿Planifiqué mal o ejecuté mal? ¿Sí? Para saber cómo puedo solucionar el tema. Pero hasta aquí, ¿cómo vamos, muchachos? Bien, profe, por mi parte todo claro. Sí, bien, profe. Listo, bueno. Ahorita vamos a mirar lo que es la parte del estudio de mercado para un proyecto como tal. ¿Qué es el estudio de mercado? Entonces se trata de, en el estudio de mercado, dar una idea de las variables y su grado de incertidumbre o riesgo del producto o servicios al ser puestos en el mercado, ¿sí? Lo que les comenté al principio, que el estudio de mercado me sirve para contestarme la pregunta de qué tanta posibilidad tiene mi producto de estar en un mercado y de ser exitoso en un mercado. Aquí está, con otras palabras, dar una idea de las variables y su grado de incertidumbre o riesgo del producto o servicios al ser puesto o ubicado o expuesto en un mercado como tal. Eso me dice a mí el estudio de mercado como tal. Lo que voy a analizar es eso, mirar unas variables que me digan más o menos con qué nivel de incertidumbre o riesgo mi producto va a ser exitoso o no en ese mercado como tal. El objetivo del estudio de mercado, lo primero es detectar y medir la necesidad actual o futuro de un bien o servicio, o sea, detectar la demanda, ¿sí? ¿Cuánta demanda va a tener mi producto? Eso es lo más difícil, es el cuy del asunto en mercadeo. Lo más difícil, obviamente, es detectar la demanda. Hay muchas empresas hoy en día que trabajan en eso, ¿cierto? Hoy en día, por redes sociales y tal, hay mucho software y hay mucha tecnología que se ofrece para eso, digamos, para ir a sondear los mercados. Anteriormente solamente se utilizaban encuestas y entonces le entregan a la gente encuestas inclusive a mano para llenar. Hoy en día no, hoy en día pues existen las encuestas virtuales y muchas otras tecnologías para poder detectar más o menos con un nivel de certeza o con un nivel de precisión estadístico, digamos, del 95%, bueno, no sé, o lo que yo quiera, depende pues de la muestra que yo quiera analizar, detectar más o menos cuántas de esas personas comprarían mi producto. Eso es lo más difícil, lo más importante. Cuantificar el número de individuos, empresas u otras entidades económicas que, dadas ciertas condiciones, presentan una demanda. Lo mismo, que justifica la puesta en marcha de un determinado programa de producción.
estimar los precios, o sea, calcular los precios como tal. Pero los precios no se calculan con base en los costos. ¿Cómo se calculan los precios, muchachos? ¿Cómo creen ustedes? Profe, oferta y demanda, ¿no es? Sí, señor. El precio está dado hoy en día por un esquema de oferta y demanda, es decir, donde la curva de oferta y la curva de demanda, la dependiente positiva y dependiente negativa, se unen o se cruzan y tal. Ese es el punto en donde se supone que esos clientes están dispuestos a pagar, a ese nivel están dispuestos a pagar por ese bien, por ese servicio, por ese producto. Entonces, estimar los precios no es fácil. Yo tengo que ir al mercado, estudiar la oferta y la demanda, establecer el precio y luego ajustarme a esos niveles. Es decir, si yo tengo un producto que tiene un precio de venta de 1.000 y un costo variable de 400 pesos, pues me está aportando un margen de contribución para los fijos de 600, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que hacer es muchos márgenes de contribución para lograr cubrir los fijos y después de que cubra los fijos, pues lograr utilidades, ¿sí es claro? Sí, profe. Bueno, entonces la estimación de los precios, bueno, y también obviamente pues tengo que tener en cuenta la rentabilidad, es decir, mi estructura de costos tiene que estar de acuerdo con los precios del mercado, porque si yo voy a salir con unos precios muy altos sobre los promedios que hay en el mercado, tengo que salir muy diferenciado, es decir, yo tengo que decir, mire, estos zapatos míos son a 200.000, pero porque es que son así, 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 son diferentes a los otros, ¿sí? Entonces, para poder venderlos, yo los tendría que diferenciar. Entonces, eso es importante detectarlo en el marketing. Que eso es lo que le pasa a los productores nacionales cuando compiten con los elementos importados. Exacto. Aquí Sí. tiene un valor, aunque tenemos la materia prima, pero crear elementos aquí en Colombia y tener empresas es muy complicado cuando las exportaciones salen tan económicas y la piratería. Sí, el contrabando. Mire, imagínense que yo tengo una camiseta que me trajo un hermano hace como 3 años. Ya no me la pongo, pero la camiseta está enterita. La trajo de Colón y le costó $5. ¿Sí me entiende? $5 en ese momento. Digamos, el dólar estaba como a 3.000 pesos, o sea, le costó 15.000 pesos. Esa camiseta se podía vender aquí en 50.000 porque todavía seguía siendo barata. Y la camiseta no es mala. El material es bueno. Entonces, cuando yo no puedo competir con ese tipo de estructura de costos, yo debo cambiar la estrategia. Eso es lo que usted acaba de decir, es lo que pasa. Que yo no sé manejar mi estrategia. O sea, yo tengo que utilizar, por ejemplo, el caso chileno. Chile es fuerte en el cobre. Tiene las minas de cobre más grandes del mundo. Entonces ellos, su ventaja competitiva, ¿cuál es? Pues el cobre. Y a través de eso, de ese gran fondo que tienen y que han logrado hacer de vender tanto cobre, pues han logrado poner en marcha otras industrias, otras empresas y tal. O sea, han subsidiado otras. De eso se trata. Si yo soy muy competitivo en el cobre, pues entonces logro ahí las utilidades y subsidio otros que no sean muy competitivos para poder generar una estabilidad en la economía. Eso es lo que no sabemos hacer nosotros. Nosotros no hemos podido detectar ni siquiera, no hemos podido detectar, sí, la tenemos detectada, pero no hemos podido utilizar ni siquiera la ventaja competitiva que tenemos. Es claro lo que usted dice. Detectar los canales a través de los cuales se comercializará la producción del proyecto, así como las funciones a cumplir en el proceso de comercialización. Es decir, ¿cómo le voy a llevar mi producto a mi cliente? O sea, se lo voy a poner en un local, se lo voy a mandar por Servientrega o por UPS, bueno, no sé. Lo voy a vender por internet, por redes sociales. Bueno, no sé, ¿cómo va a ser mi estrategia? ¿Cuáles van a ser los canales de comercialización? Pueden ser muchos, pueden ser directos, medianamente indirectos, totalmente indirectos, pueden ser cortos, largos, pueden ser a través de superficies, a través de otros, pueden ser individuales o exclusivos. Hay productos que simplemente tienen sus puntos de venta exclusivos y no más, muchos, y no se mezclan, digamos, con ningún otro. Entonces depende, digamos, del tipo de producto. Hay un mercado para un proyecto de inversión que es de orientación pública o de orientación privada, pues eso es
básico. Un estudio de mercado, entonces, en él se requiere comprobar la existencia de una necesidad insatisfecha. O sea, yo tengo que comprobar que sí realmente existe esa necesidad y qué cantidad de esa demanda insatisfecha es posible que el proyecto estaría dispuesto a adquirir a determinados precios. E identificar los medios por los cuales la oferta y la demanda se contactan, o sea, el medio de comunicación o de distribución. Básicamente, el estudio de mercado me dice eso. ¿Qué demanda hay? ¿Qué cantidad es posible vender? ¿Y cómo lo voy a llevar? ¿Cómo lo voy a transmitir allí? El estudio de mercado tiene entonces estos puntos, son básicos. El primero es la definición del producto. Entonces, por ejemplo, a alguien le corresponderá un producto lácteo, entonces es un yogur. Entonces, definirlo, ¿cierto? ¿Qué es un producto lácteo? ¿Es un yogur? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se utiliza? ¿Qué propiedades tiene? Listo. ¿Qué demanda tiene? Bueno, tendrá que ir a internet y más o menos buscar la demanda del producto. La oferta es como la competencia, es decir, cuáles son los competidores que tiene en el mercado. El precio, a qué precio se va a vender ese producto, cómo lo vende la competencia, si va a ser diferenciado o no. Y por último, el canal de distribución o la estrategia de comercialización. Eso es lo que va a llevar el estudio de mercado, muchachos, básicamente. Es así de sencillo. Esos componentes del estudio de mercado deben estar relacionados con el segmento de mercado y la calidad. Entonces, los productos o servicios. Es necesario, lo primero, es definir con la mayor precisión la naturaleza y características de los productos o servicios que se desean producir. Tiene que hacerse en aproximaciones sucesivas. Es decir, yo tengo que saber en qué negocio me voy a meter, en qué negocio voy a estar, qué tipo de necesidad voy a suplir. Por ejemplo, tener en cuenta temas como las características físicas, el color, el empaque, la marca, la garantía, el diseño, la calidad, bueno, muchas cosas. El ciclo de vida del producto. Tenemos que tener en cuenta que lo que hablamos ahorita es cierto, lo del ciclo de vida de los productos que cada vez es más corto. Un producto sale primero en una etapa de desarrollo donde presenta pérdidas, sí, porque hay que invertir en él para poderlo sacar al mercado, para poderlo desarrollar. Hay que introducirlo en el mercado, luego él tiene un proceso de crecimiento, luego tiene un proceso de madurez, donde tiene las mayores utilidades y las mayores ventas, y luego tiene por lo general un proceso de declinación. Y por último, lo desechamos. Entonces, cuando nace, es una estrella, digamos, es una ilusión que sea un producto bueno. Cuando está en las utilidades altas, es una vaca lechera. Perdón, no, y no recuerdo bien. Cuando dura sobre el tiempo, que hay muchos productos que no declinan, sino que se quedan, son vacas lecheras. Y cuando ya van a salir, son productos perros. Cuando ya declinan y ya simplemente los desinvertimos en ellos porque ya no están generando utilidades. Entonces, yo tengo que tener en cuenta el ciclo de vida de los productos, que cada vez, como les digo, es más corto, con algunas excepciones. Ustedes saben que hay excepciones de productos que llevan muchos años en el mercado y no declinan, o declinan muy poco, pero siguen generando utilidades, entonces por eso se siguen produciendo, se siguen vendiendo. Bueno, entonces, también después del precio se hace el análisis de la demanda. Y lo que yo les decía ahorita, es indudable que es el elemento más importante y más complejo de un análisis de mercado es determinar la demanda, ¿sí? Es saber más o menos cuánto voy a vender. Tiene que ver con las necesidades sentidas, el poder adquisitivo del mercado que yo voy a atender, las posibilidades de compra, el tiempo de consumo, las condiciones ambientales y muchas otras variables. Tengo yo que tener en cuenta en el estudio de la demanda. Caracterizar y cuantificar la población, estimar la evolución para los próximos años, definir la calidad y cantidad de los bienes y servicios necesarios para atender la demanda. Todo eso tiene que ver en esa parte, pues simplemente nosotros vamos a entrar y vamos a analizar cómo es la demanda, digamos, como cuántos yogures se venden, ¿sí? Entonces yo busco información en internet sobre eso. Algún artículo, algún tema me va a dar información sobre cuánto se vende. Entonces de ahí yo estimo más o menos cuánto voy a vender yo con mi producto. También es necesario identificar características como la localización de la demanda, o sea, dónde está mi cliente. Sí, eso es importantísimo saber dónde está, porque yo tengo que ir donde él o tengo que contactarlo vía redes sociales o vía internet, bueno, no sé, telefónicamente, de alguna manera. Y la preferencia de los consumidores, sí.
Claro, es importantísimo. O sea, ¿qué están comprando? ¿Qué está comprando la gente? Yo puedo generar demanda, ¿cierto? Yo puedo, por ejemplo, ponerme a producir chanclas rojas, ¿sí? Y entonces contrato unas niñas que se metan a los centros comerciales con chanclas rojas y que caminen mucho por ahí. Y eso se va, y la gente entonces va mirando y va mirando, y la gente va diciendo, ah, mira, las chanclas rojas están de moda, ¿cierto? Entonces yo pongo chanclas rojas a la venta. Yo puedo generar la demanda, la preferencia de los consumidores, pero por lo general yo tengo que ir a analizarla, tengo que ir a buscarla, a saber qué es lo que ellos quieren para saber qué voy a producir. Es claro, muchachos. Sí, profe. Bueno, Sí, la profe. tercera parte de ese análisis de la oferta. El análisis de Sí, la profe. oferta, digamos, tiene que ver con... Uf, me está dando una gripa, pero tenaz. Tiene que ver con la investigación de los bienes y servicios que están dispuestos a poner en el mercado a un precio determinado. ¿Qué quiere decir eso? Es cuánta competencia tenemos, o sea, qué tan competido es el negocio de esos yogures. Sí, entonces analizo también, busco en internet competencia o oferta de los yogures de tal tipo y tal. Es necesario cuantificar la oferta actual y futura y es analizar básicamente la competencia en el mercado. El cuarto ítem que va a llevar ese estudio de mercados es el estudio de precios o tarifas de los bienes o servicios. Consiste en analizar los precios actuales que tienen los bienes, es decir, tengo que ir a mirar también en internet o mirar en un supermercado a cómo venden los yogures, ¿sí? Y saber entonces cómo va a ser la estructura de costos mía para poder venderlos. En proyectos sociales se da sobre la base de tarifas. Se analiza su estructura tarifaria y su impacto en el futuro. Pero por lo general yo lo que hago es simplemente ir y mirar cómo vende la competencia esos yogures y yo más o menos me tengo que ajustar a eso. Si no me puedo ajustar, si los tengo que vender más caros, repito, tengo que diferenciarme y tengo que establecer una estrategia de marketing entonces diferente para poder diferenciarme, ¿sí? Para poder decir, mire, mi yogur es a 5.000 porque es que es de tal cosa, ¿sí? Tiene más vitaminas y bueno, no sé. Cualquier cosa me tengo que inventar para ser diferente, para poderlo vender por encima de los otros. Si no, obviamente nadie me lo va a comprar, ¿sí? La fijación de los precios, entonces, anteriormente se hacía desde el costo, ¿cierto? Entonces yo decía, bueno, el costo de mi yogur es 2.000, entonces lo tengo que vender en 4.000. Ah, bueno, sí, pero véndalo en 4.000. No, el costo tiene que estar ajustado. Es decir, yo tengo que trabajar sobre el tema de los márgenes de contribución unitarios, sobre el tema del throughput. Eso se llama teoría de restricciones de Eliyahu Goldratt, que es aportar que cada unidad aporte un pedacito de su margen de contribución unitario para cubrir los fijos y después de que se cubran los fijos lograr utilidades. Así lo hacemos, digamos, de manera normal. Nunca lo hacemos desde el costo, porque entonces yo estaría dominando el mercado y yo no puedo dominar el mercado. Difícilmente lo puedo hacer. Hay muy pocas empresas que dominan los mercados, que son monopolios. Y por último, la comercialización. ¿Qué canal de distribución yo voy a utilizar para vender el producto, para llevarlo a ese mercado objetivo? Depende del tipo de producto que se va a comercializar, de la ubicación final, de la situación financiera de la empresa, de muchas cosas depende. Pero básicamente, digamos, depende del producto. ¿Cómo se vende? Sí, o sea, ¿cómo puedo yo vender, por ejemplo, zapatos hoy en día? ¿Cómo sería más fácil? ¿Qué creen ustedes? Qué pena, profe. ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Cómo podría yo comercializar zapatos más fácilmente hoy en día? Profe, pues generando una necesidad, ¿no? Pero digamos de cara a la operación como tal, ¿cómo lo haría? Pues eso ahora lo que más se está utilizando son redes sociales, Sí, por los ejemplo, yo WhatsApp. podría crear una empresa como Dafiti, ¿cierto? ¿Quién la conocen? ¿Una empresa qué? Como Dafiti. Yo la conozco, profe, es una empresa que se dedica a la comercialización únicamente por internet. Sí. Dafiti vende zapatos por internet. Entonces, yo los ubico allí, los pido, me los mandan, yo los pago, me los mandan y ya, y listo. También puedo tener un local, ¿sí? Por allá en donde se venden los zapatos, aquí donde se venden los zapatos, en la Octava, supongo yo, ¿cierto?
Entonces depende, digamos, del tipo de producto. También depende del target, sí, porque si yo voy a vender zapatos de 200.000, pues en la octava difícilmente los voy a vender. Espero que me tengo que ir para centros comerciales o, bueno, no sé, para otro tipo de ubicación, porque mi cliente no va a ir a la octava, sino que va a ir a otra parte. Pues tal vez, no sé, se me ocurre. ¿O qué piensan ustedes? Sí. Sí, profe, es así, es así. En la octava no se venden zapatos de ese valor. Sí, yo creo que difícilmente yo podría vender un zapato de 200.000 pesos en la octava, ¿cierto? Igual es que todos los que van a la octava saben que son réplicas bien doble A o triple A, entonces no Exacto, van a sí. pagar ese precio. Nunca van a Exacto. creer que son zapatos. Vamos a suponer que son originales. Sí, claro. Sí, 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 que yo digamos, me voy a convencer yo mismo de que son originales, pero realmente en el fondo yo sé que no. Claro que hoy caminando por la octava había un Vélez, entonces Sí, pues también puede llegar a funcionar, pero el nombre, como lo decía usted, el nombre ya está posicionado, entonces usted sabe que es Vélez y que es un local formal. sí, claro, 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 sí, porque ya está posicionado. O sea, ese lo pueden colocar en cualquier parte porque ese ya tiene un posicionamiento. Es como, por ejemplo, el de esos almacenes Coag, ¿sí me entiende? Usted los ve en cualquier parte. ¿Por qué? Porque ya están posicionados. Bueno, en la comercialización es preciso además conocer el tipo y naturaleza del producto, distinguir los bienes de consumo final, intermedio y de capital. Bienes de consumo final, pues los que ya están listos para la venta, los intermedios que participan en una producción y los de capital. Los que a su vez pueden dividirse en varios subgrupos dependiendo de la naturaleza del proyecto como tal. Los productos, digamos, tienen, según el canal de distribución, pues algunos, digamos, intermediarios. Pueden ser detallistas, mayoristas, comerciantes, detallistas, agentes, o pueden ser agentes, mayoristas, comerciantes y detallistas. O sea, depende del producto. Hay productos que necesitan muchos intermediarios para venderse, hay productos que no, que se venden directamente. Entonces, depende del Profe, ¿qué producto. serían detallistas? O sea, al 1-1, ¿sí? Ah, ya, ya. O sea, no es directo. No al por mayor, sino al detallito, o sea, 1-1. Yo tener un almacén abierto y tal, entonces vendo mis productos ahí, al detalle, al detalle. Ah, ya, ya. Y, o sea, sin utilizar mayoristas o comerciantes. Ya cuando el producto es diferente, por ejemplo, un producto lácteo, pues yo no lo puedo vender de uno en uno, no, lo tengo que meter en un supermercado grande. Sí, para lograr una venta grande, tengo que lograr un convenio con una gran superficie para colocar ese yogur allá, porque si me pongo a vender yogures puerta a puerta, pues muero loco, ¿cierto? Bueno, de la intensidad de la distribución, entonces puede ser distribución a través de todo punto de venta. La selectiva es distribución a través de puntos de venta múltiples y la exclusiva es a través de un solo intermediario, es decir, exclusiva. Yo tengo un punto de venta para vender mi producto solamente. Yo vendo camisas Luis Bartón, por ejemplo, que son producidas aquí en Pereira, y yo tengo mis almacenes, ¿sí? Tengo almacenes en Medellín, en Cali, en Bogotá, Luis Bartón, que solo venden camisas Luis Bartón. Entonces, eso es un punto exclusivo. Y las etapas de un estudio de mercado, pues son simplemente, en términos generales, la recopilación de antecedentes, o sea, la recopilación de información y el análisis e interpretación, o sea, la minería de datos y la proyección de las funciones de mercado. Muchachos, hasta aquí lo que tenía para contarles del estudio de mercado. ¿Qué preguntas, qué dudas tienen? No, profe, por mi parte está claro. No, Bueno, profe, todo claro. vamos a hacer una cosa, vamos a hacer el break, perdón, vamos a hacer el break de 15 minuticos y ahorita nos vemos para que miremos el módulo y después miramos el estudio de mercado rápidamente y por último entregamos los temas, ¿vale? Listo, profe. Bueno, entonces ya nos Bueno, vemos. profe.
Compañeros. Buenas, profe. Bueno, hagamos una cosa, mire, en el módulo los dos temas están juntos, el estudio de mercado y el estudio técnico. Entonces miremos la presentación, espérenme, yo les proyecto. Aquí en el módulo, ¿ya lo ven? Sí, profe. Bueno, los dos temas están juntos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar la presentación del estudio técnico para que terminemos el tema y luego venimos acá y miramos qué nos falta. ¿Listo? ¿Listo, profe? Bueno, muchachos, este es el estudio técnico de un proyecto productivo. Entonces, una vez yo concluyo que en el estudio de mercados tengo viabilidad, es decir, sí hay posibilidad de incrustar, digamos, o incluir mejor ese producto en el mercado, en ese mercado meta que yo he elegido. Entonces debo elaborar un estudio técnico. Y ese estudio técnico tiene que ver con los aspectos, digamos, bueno, valga la redundancia, técnicos, sobre la elaboración del producto. Y tiene que ver, por ejemplo, con que el estudio técnico es la reunión y análisis de la información que permita verificar la posibilidad técnica de fabricar el producto y determinar el efecto que tienen las variables del proyecto en su rentabilidad. ¿Por qué hablamos de rentabilidad desde el estudio técnico? Porque la última parte del estudio técnico que nosotros vamos a hacer es establecer las inversiones, es decir, nos vamos a imaginar cuánto nos vamos a gastar para montar esa empresa, ¿no? Y bueno, vamos a montar una planta de tal cosa, entonces nos vamos a gastar tanto en la maquinaria, en los equipos de oficina, tal, y vamos a determinar 3 tipos de inversiones desde el estudio técnico. Eso obviamente va a determinar la rentabilidad del proyecto, porque en últimas, yo cuando termine el estudio financiero voy a comparar esas utilidades, esos retornos que me va a generar el proyecto, los voy a comparar contra ¿qué? Pues contra la inversión, ¿cierto? Para saber qué tan poderoso es mi proyecto como tal, o mi producto. Las etapas de un estudio técnico habla sobre tecnología, determinación del tamaño, determinación de la localización del proyecto, macro y micro, sobre la unidad productora, o sea, el procedimiento técnico utilizado, o sea, cómo elaboro yo, sigamos con el mismo ejemplo del yogur, cómo se hace un yogur. Entonces me tocaría entrar y hacer un diagramita de proceso para decir cómo se hace. Aquí llega la leche, aquí llegan los bacilos, se unen, se demoran tantos días en fermentar y bueno, y sale el yogur. Yo no sé, yo nunca he hecho yogur. La determinación de la organización humana, no, esto no se hace en el estudio técnico. Básicamente tiene unas etapas que están allá en la plataforma determinadas una a una. Habla sobre macrolocalización, microlocalización, proceso productivo, disponibilidad de mano de obra, disponibilidad de materia prima y por último, inversiones. Es decir, cuánto me voy a gastar en montaje, cuánto me voy a gastar en capital de trabajo y cuánto me voy a gastar en preoperativos, pero eso lo miramos ahorita. El objetivo del estudio técnico entonces es demostrar la viabilidad del proyecto, justificando la selección de la alternativa para abastecer el mercado. O sea, cuando digo justificar la alternativa es que me sale más viable o que me sale más barato. Sí, la tecnología que voy a utilizar, la mano de obra, el conocimiento, el know-how, todo esto. La recolección y análisis de información que permita determinar su factibilidad y rentabilidad. Dentro de la factibilidad técnica, esta parte consiste en la búsqueda de alternativas tecnológicas de tamaño y localización y se debe analizar los siguientes aspectos. Las tecnologías existentes para la producción que yo necesito, ¿cierto? ¿Cómo es el proceso productivo? Debo analizar también. ¿Qué maquinarias y materias primas se requieren? Y más o menos qué niveles, no lo vamos a imaginar. ¿Qué maquinarias? Cuando hablamos de maquinarias, pues no vamos a hablar de todas las maquinarias que se utilizan para la fabricación de un yogur, no sé. Vamos a hablar de una, por ejemplo, una pasteurizadora. Bueno, yo qué sé, yo no sé qué se utilizará para fabricar yogur. Pero hablamos sobre una, ¿sí? Y le sacamos una ficha técnica
más o menos cuánto vale y dónde la venden y cómo se manejan, pues como cosas básicas sobre eso, sobre la tecnología. La tecnología es la descripción detallada paso a paso de las operaciones, o sea, también tenemos que determinar allí el proceso productivo. O sea, ¿qué se hace para producir ese yogur? Y se debe analizar las tecnologías existentes y se debe elegir la tecnología más adecuada para el proyecto. Cuando hablo de la más adecuada es disponibilidad, asistencia, asesoría, agenciamiento, es decir, un tema de, por ejemplo, de consecución de repuestos, por ejemplo, de servicio técnico en caso de que la máquina falle, ¿sí? Pues yo tener como la certeza de que va a seguir operando, porque obviamente pues si compro una máquina muy elaborada en Alemania y un día se daña y no consigo los repuestos, pues entonces ahí me queda mi tecnología, ¿sí? Ahí, de eso hablamos cuando hablamos de adecuada para el proyecto, la más adecuada. Los criterios son factibilidad, tecnología que sea accesible para el proyecto, la rentabilidad, obviamente, pues elegir no la más costosa, pero pues tampoco la más barata, que no me sirva, ¿sí? Pero sí, de ahí depende mucho la rentabilidad también. Y a la tecnología escogida se asocia una inversión y un costo de operación establecido, eso lo vamos a mirar ahorita. También vamos a mirar allí en el estudio técnico el tamaño de la planta, más o menos, como cuánto necesito yo de planta para poder elaborar el producto, para poder instalar las máquinas adecuadamente, para tener los espacios que se necesiten. La capacidad de producción es la cantidad de productos que el proyecto puede llegar a ofrecer, a elaborar. Para determinar y optimizar la capacidad de una planta se debe analizar detalladamente la tecnología que se utilizará y tenemos que tener en cuenta la demanda, que la establecemos en el estudio de mercados, la disponibilidad de insumos, si son locales, si son nacionales, si son extranjeros, la tecnología y equipo, la localización, los montos de inversión, también lo tenemos que tener en cuenta. En la localización del proyecto es una decisión importante, ustedes saben que ahí tengo que tener en cuenta el POT, y tengo que tener en cuenta criterios para la localización como factibilidad, donde se elige una alternativa que sea accesible para el proyecto, que tenga buenas vías de transporte, que sea rentable, pues que no quede muy lejos. O sea, ¿cuál sería la idea de la ubicación perfecta? Pues que yo quede cerquita de mis proveedores y cerquita de mis clientes. ¿Por qué? Pues porque los canales de distribución serían más cortos y serían menos costosos, yo sería más competitivo. Esa sería, y tendría el acceso a los insumos de manera rápida. Sí, ese sería el ideal, pero pues no muchas veces, no todas las veces se consigue. Tengo que manejar ese tema. Los factores de localización, la disponibilidad y costo de mano de obra es importante. Si yo necesito unos operarios con un conocimiento especial, pues yo tengo que saber si los hay. Porque si los tengo que traer de otra parte, pues me van a costar más. La cercanía con las fuentes de abastecimiento y del mercado, depende de los medios. Los factores ambientales también, si por ejemplo mi producto necesita una cadena de refrigeración muy alta, como por ejemplo un producto lácteo, pues yo preferiría ubicar mi planta en tierra fría, ¿sí? ¿Por qué? Porque la conservación de la cadena de frío, pues de refrigeración, pues me costaría menos que si lo hago en Cali, por ejemplo, o en una ciudad de clima caliente, pues obviamente me voy a tener que gastar mucha plata en la refrigeración. El costo, disponibilidad y características de los terrenos, también la estructura impositiva y legal, eso es importante conocerlo, pero eso lo vemos en el estudio legal. La disponibilidad de servicios públicos también es importante tenerla en cuenta. El otro aspecto que lleva al estudio técnico, muchachos, preguntas hasta ahí. No, profe. Bueno, el otro aspecto que lleva el estudio técnico es la unidad productora. Y la unidad productora es el procedimiento técnico, es decir, vamos a hacer un dibujito de cómo se elabora ese bien. Proceso productivo, detalle de las obras físicas, pues no, eso no lo vamos a hacer, más bien solamente el proceso productivo. El detalle de las máquinas, como les digo, vamos a hablar de una máquina solamente. De los insumos, pues hablamos simplemente de la disponibilidad. O sea, si yo necesito para elaborar esos yogures, pues necesito leche, supongo, no sé. Entonces, pues, ¿qué disponibilidad tengo de la leche en este sector? El proceso productivo, el detalle, bueno, esto es como la definición de cada uno. Las máquinas,
información de una máquina, puede ser el nombre, la procedencia, el valor de adquisición, la vida útil, la capacidad, el espacio requerido, la energía requerida, las características, como lo básico de una máquina que yo tenga que conseguir. O sea, yo por internet puedo buscar y mirar qué máquina, digamos, es la más relevante en ese proceso de producción de yogur y buscarla y conseguir una ficha técnica. Eso se hace sencillo. El detalle de los insumos es el tipo de materias primas, pues tengo que tener en cuenta eso, digamos, en la realidad, pues tendría que tener en cuenta el tipo y la disponibilidad de las materias primas o de los insumos, el origen, el abastecimiento, el precio, la disponibilidad, la cantidad. Digamos que no vaya a ser un producto muy escaso, porque pues obviamente en un momento dado voy a tener problemas para cubrir la demanda. Las conclusiones del estudio técnico. Entonces, como conclusión del estudio técnico, se deberá recomendar la conveniencia del producto, continuar con el estudio o abandonar la idea. Ustedes saben que, como les he dicho, en cada uno de los estudios se puede aprobar o desaprobar. Nosotros nos vamos a imaginar que todo lo vamos a aprobar, ¿sí? Para que hagamos todos los pasos. Pero en la realidad, en el estudio técnico se puede quedar el proyecto, ¿sí? Simplemente podemos determinar en el estudio técnico que no es posible, o sea, no hay las condiciones tecnológicas, no hay la tecnología, no hay el conocimiento, no hay las materias primas para elaborarlo y listo, y ahí quedó. O sea que el estudio de mercado dijo que sí se podía vender, pero el estudio técnico dijo que no se podía producir. Entonces podría resultar, ¿cierto? Pero nosotros, pues como les digo, para el efecto, digamos, académico, vamos a seguir derecho. Para continuar con el proyecto, entonces habrá un programa tentativo de producción, esto no lo vamos a hacer. Bueno, muchachos, hasta aquí preguntas sobre ese estudio técnico. En la plataforma están, digamos, punto a punto lo que se debe hacer con el estudio técnico. El estudio de mercados lo vamos a hacer para dentro de 8 días. Y esa va a ser la nota del primer parcial. Si recordemos que hasta ahí es el primer parcial. El estudio de técnico lo vamos a hacer para dentro de 15. Ese va a quedar como nota intermedia, o sea, para 25% de seguimiento. Y para la otra, de más adelante, viene hasta el estudio organizacional y legal, y esa será el segundo parcial. Y el final ya es hasta el estudio financiero, como habíamos quedado, ¿cierto? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, entonces, ¿preguntas hasta acá? No, profe, todo claro. Bueno, entonces vamos a hablar de lo siguiente, las inversiones. ¿No? Voy a definir en ese estudio técnico y termina allí el estudio técnico con la definición de las inversiones. Lo primero son los activos fijos, y los activos fijos entonces tiene que ver con lo que tengo que comprar. Si voy a comprar la planta, si voy a comprar la maquinaria, los equipos de oficina, vehículos, lo que necesite, digamos, inicialmente para poder arrancar. Yo tengo que imaginarme qué necesito y más o menos qué precios y hacer una tablita de Excel e incluirla ahí en el trabajo, que me dé la información de los activos fijos y los valores de esos activos fijos. Los gastos preoperativos, ¿qué son? Los gastos preoperativos son unos gastos que se llevan a cabo al principio del proyecto como tal, pero que no son de utilización inmediata. Por ejemplo, seguros, permisos, certificaciones, cámara de comercio, bueno, una cantidad de gastos que se hacen al iniciar una empresa, pero que no se pagan inmediatamente. Se pagan inmediatamente, pero se amortizan en el tiempo. Entonces yo debo más o menos como calcular un valor tentativo para esos gasticos legales y de certificaciones y todo eso. Y también un valor de capital de trabajo. ¿Qué es ese valor de capital de trabajo? Resulta que normalmente, cuando una empresa arranca, pues no arranca generando los ingresos que necesita, ¿cierto? Sí, pues rara vez una empresa pues arranca y al mes ya tiene para la nómina y todo eso, no. Por lo general, pues está un periodo de tiempo dependiendo de capital, mientras que logra el punto de equilibrio, que es aquel momento en que los costos fijos son iguales a los ingresos y el proyecto está en punto de equilibrio, ¿cierto? Y entonces, de ahí en adelante, cuando supere ese punto, pues va a generar utilidades. Entonces, ese capital de trabajo es un capital como de colchón, que vamos a guardar
¿Para qué? Para subsidiar los gastos de la empresa en un inicio, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque seguramente que ya no va a ser capaz de generar los gastos fijos desde un principio, sino que se va a demorar un tiempo para llegar al punto de equilibrio. ¿Es claro ese concepto, muchachos? O sea, profe, que ese capital de trabajo viene a ser como una inversión que se hace, Sí. ¿cierto? Para iniciar. Sí, es una inversión inicial. Es una inversión, pero yo la tengo que calcular y dejar ahí para poder subsidiar el proyecto como tal. Ah, ok, gracias. Entonces tenemos una inversión en activos fijos, una en preoperativos y una en capital de trabajo. Eso debe estar allí en el proyecto, en una tablita de Excel, calculando esos valores, nos los vamos a imaginar. Y ahí termina el estudio técnico, ¿sí? Y ya de ahí seguimos con el organizacional y legal, pero eso lo vemos dentro de 8 días. Bueno, hasta aquí el estudio técnico. Entonces vamos a ir a módulo para darle rigor a la temática. Y vamos a mirar qué nos faltó, digamos, del estudio de mercado y técnico. ¿Quién nos habla? Ahí lo vemos bien, ¿o está muy chiquito? Ahí, profe, ahí se ve bien. Bueno, el capítulo 2 del proyecto, entonces, análisis del sector económico, descripción del producto, análisis de la demanda, análisis de la oferta, análisis de los precios y proyección de venta. La proyección de ventas pues está incluido en el análisis de la demanda y aquí le faltó el tema de la distribución, ¿sí? Pero nosotros lo colocamos en el trabajo que vamos a hacer como tal. Y el capítulo 3 del proyecto, que es el técnico, que es el tamaño, la ubicación del proyecto, las condiciones de producción, o sea, la unidad productora, los requerimientos de activos fijos, requerimientos de materias primas e insumos, costos de producción. En eso, digamos, entonces el objetivo es determinar elementos claves y fundamentales para la realización de un estudio de mercado, ya lo dijimos, de un estudio técnico, y comprender las pautas y parámetros para la realización del estudio de mercado de un proyecto, teniendo en cuenta el análisis económico de la demanda, de la oferta, de los precios, listo. Y segundo, identificar el procedimiento para la elaboración del estudio técnico, que ya también lo miramos. Aquí hay una prueba inicial, esto no lo vamos a hacer. Bueno, hay un análisis del sector económico, que es el análisis de la demanda como tal, definir en qué negocio estamos, en el sector primario, secundario, terciario, y ahora también estamos hablando de un sector cuaternario, ¿cierto que sí? Bueno, el impacto macroeconómico, eso no lo vamos a mirar, el PIB, las tasas, pues sería, digamos, a nivel macro, algunas variables que yo tendría que manejar, la tasa cambiaria, el manejo monetario, las tasas de empleabilidad y cosas como esas, pero bueno, eso ya es, digamos, para proyectos muy grandes y estudios muy profundos, eso no lo vamos a hacer nosotros. El crecimiento económico, la expansión del mercado, la participación, la influencia internacional y los antecedentes y proyecciones. El producto, entonces definir el producto como tal, pues ya lo miramos. La caracterización, los usos y fines del producto, para qué sirve, la descripción, es importante. El listado de productos o servicios. Hay un ejemplo aquí, la mermelada de piña, que es una conserva de fruta para consumo humano, de textura gelatinosa, de color amarillo, empaque individual, bueno. Es como una descripción, digamos, de lo que es el producto como tal. Y otros aspectos para tener en cuenta, como marca, todo eso lo determinamos en el estudio organizacional. Allá tenemos que definir el eslogan, la marca, el nombre comercial. Vamos a hablar de patentes, digamos, de registros, de productos como tal. El empaque, es importante sí definirlo en el estudio técnico, cómo se empaca el producto. La etiqueta, qué información debe llegar, la calidad y la garantía. El análisis de la demanda, entonces, de la oferta y los precios, aquí está uno solo, nos habla de lo que hablamos ahorita, de la delimitación del mercado, en dónde está ese mercado, qué tan grande es, qué tanta viabilidad tiene, cómo puedo yo saber
cuántos clientes me van a comprar el producto, hacer una investigación de mercado, en donde por varios, digamos, métodos que podría utilizar, pues yo podría llegar a determinar esa demanda como tal. El proceso del muestreo, como determinar la población objetivo, o sea, cuál es, escoger la muestra, seleccionar la muestra y la toma de información, validar la muestra, tabular y analizar los datos y presentar los resultados. Eso lo podría hacer yo. Hay software especializados en eso, por ejemplo, cuando son temas sociales, hay uno que se llama SPSS, que es para tabular información sobre información estadística sobre mercadeo. Pero hoy en día hay muchos software que trabaja eso. ¿Qué sistema voy a utilizar? ¿Qué tipo de muestreo? ¿Aleatorio, sistemático, de conglomerado? ¿Qué cuestionario voy a utilizar? El análisis de la oferta, que tiene que ver entonces con el analizar más o menos cuál es la competencia que tiene mi producto como tal. El análisis de los precios. La proyección de las ventas, que lo hago, digamos, desde el estudio de mercado, ¿sí? Y aquí está el ejemplo del estudio de mercado, que está en una plantilla, que está ya en la plataforma, que se le sirve de ejemplo, pues, o sea, le sirve como de guía. Aquí está. Para la empresa esa Plasber, ¿cómo es que se llama? La de la ropa infantil. Bueno, y aquí cuando hablamos de la ingeniería del proyecto, estamos hablando ya del estudio técnico. Después vamos a hablar del tamaño, ya lo conocemos. De la capacidad de producción, o sea, la fórmula de producción, cuántas unidades, más o menos, qué necesito para producir tantas unidades. La ubicación es importante, entonces la macro y la micro, pues eso está ya bien especificado en el trabajo como tal. La macrolocalización, es decir, mi proyecto va a tener una influencia, por ejemplo, local, solamente en Pereira, departamental, nacional, regional, solamente en el eje cafetero, ¿sí? Esa es macrolocalización. Y la microlocalización es exactamente en dónde está. Va a estar en Cerritos, va a estar en Cuba, va a estar en Dos Quebradas, bueno, dónde va a estar ubicada la fábrica como tal, la planta. Entonces se mira la macro y micro. Requerimientos y valores de activos fijos, lo que les comenté ahorita, materias primas, insumos. Bueno, esto es para calcular entonces las inversiones. Proceso de producción, impacto ambiental. El impacto, digamos, el tema ambiental no lo vamos a tener en cuenta porque pues ninguno de los productos genera un gran impacto, digamos, medioambiental, como para tener un proceso de mitigación de efectos ambientales negativos. Selección del proceso productivo, o sea, es la unidad productora que hablábamos ahorita. La ficha técnica, sí, colocarla. Estos son algunos símbolos que sirven para indicar flujos de producción o mapas de proceso. Y este más o menos es como el diagrama de proceso, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, para esa empresa de confecciones, entonces hay un diseño, un corte, un control de calidad, una confección, un acabado, y un control de calidad final y una comercialización. Entonces más o menos así, eso lo vamos a hacer para el estudio técnico. El diseño de la planta, siempre vamos a hablar de ella. El costo de producción no, eso lo vamos a ver en el estudio organizacional y legal. Y aquí está también el ejemplo de Infantiles Plasber SAS, que es una empresa entonces de ropa infantil. Y aquí está, digamos, como el ejemplo de cómo se elabora ese estudio técnico, ¿sí? La ficha técnica de uno de los productos como tal, el proceso, los costos de producción no, solamente lo que pida el taller como tal allá en la plataforma. Y aquí ya sigue el estudio organizacional y legal, que se lo vemos dentro de 8 días. ¿Preguntas hasta aquí, niños? No, profe. No, profe. Bueno, entonces vamos a
Vamos a determinar cómo vamos a trabajar, qué dinámica vamos a utilizar para el trabajo y cómo van a ser, pues yo no sé, ¿van a trabajar solos o por parejas o qué? Profe, no sé, yo lo veo como extenso ya parejas, ¿o qué? Sí, puede ser, no importa. Entonces me van diciendo quiénes. Profe, por esta ocasión yo creo que yo voy a trabajar solo. Esteban, Velázquez. listo. Entonces Esteban va a trabajar sobre una fábrica de ropa deportiva. Profe, yo también voy a trabajar solo. Profe, fábrica de ropa deportiva. Sí, de ropa deportiva, escoge un producto, ¿cierto? Una camiseta, una pantaloneta, no sé. O sea, un solo Sí, un producto solo producto. Vamos a trabajar un solo del producto, digamos, área para hacerlo más deportivo. sencillo, ¿sí? Ah, listo, profe. Bueno, ¿quién me dijo? Profe, yo, David, Luis David. David Montes. Sí, señor. Bueno, usted va a trabajar sobre una fábrica de productos deportivos. Puede ser una bicicleta o una máquina una caminadora, bueno, no sé. Profe, una bicicleta y una vez. Listo, pues. Profe, qué Gina. pena de pronto. O sea, el mío va enfocado a indumentaria, o sea, o camisa, o Sí, sí, sí. pantalonetas, Lo o suyo es ropa deportiva. indumentaria. O sea, puede ser para ciclismo, por ejemplo, o puede ser un uniforme de fútbol o algo así, o unos tenis, por ejemplo. Eh, Gina. Gina va a trabajar sobre una productora de pulpa de fruta. ¿Quién más? Profe Felipe Ramírez y Francis Lady Valle. Productos lácteos. Listo. Listo, profe. Bueno, ¿quién más? Listo, profe. Profe, yo voy a trabajar solo, profe. Brian. Sí. Hola, profe. Hola. ¿Cuál es que me tocó a mí? ¿Cómo te llamas tú? Gina Marcela. Gina, pulpa de fruta. Gracias. Profe, el compañero Triana y yo vamos a trabajar juntos también. ¿Cómo es el nombre? Mi nombre es Cristian Santa y Jaime Triano. Brian, productos de aseo. Listo. Listo, profe, gracias. Cristian y Jaime, partes para motocicletas. Bueno, señor. Cualquiera, el piñón, la cadena, el manillar, bueno, no sé. Sí, señor. ¿Quién me falta? ¿Falta alguien? Bueno, listo, muchachos. Entonces, miren, aquí en la plataforma está entonces aquí el desarrollo del estudio de mercados. Ahí lo vemos, ¿sí?
Oh, hackeada la cuenta, profe. Aquí está entonces el desarrollo del estudio de mercado. Listo. Esto tiene fecha sábado 6 de noviembre. Entonces tiene aquí los puntos. Entonces primero la definición del producto. ¿Qué es el producto? ¿Para qué sirve? ¿Qué necesidad satisface? Ahí dice. La demanda, la oferta, el precio, el canal de distribución y la viabilidad, que es lo último. Listo. Eso es lo que lleva el estudio de mercados. El estudio técnico, que va a ser para el 13 entonces. Al desarrollo del estudio técnico, pues también tiene lo mismo, ¿cierto? Pero este entonces es para entonces la macro, la micro, localización, la unidad productora, los requerimientos de materia, de maquinaria, que es una ficha técnica de una máquina. La determinación de mano de obra es simplemente investigar un poquito sobre la mano de obra que se necesita. La determinación de materias primas, la disponibilidad, las inversiones, activos fijos, gastos preoperativos y capital de trabajo. Y por último, un comentario sobre la viabilidad del proyecto. Aquí le voy a cambiar entonces la fecha que ahorita me estaba preguntando ya Gina, si esto era para hacer. Esto sí es para hacer, pero no para dentro de 8 días, sino para dentro de 15. Entonces a este le vamos a poner la fecha de el 13, 6 y 7, 13, el 13 de noviembre a las 6 de la tarde. Listo, muchachos. Listo, profe. Preguntas. Entonces, para dentro de 8 días queda el estudio de mercado, Sí. ¿cierto? Y esa va a ser la nota del primer parcial. Profe, y ese estudio de mercado, hay una base en la plataforma, que fue la que nos estaba mostrando ahorita, Sí, en claro, un momento. sí, aquí en la plataforma, bueno, venga, les vuelvo a mostrar. En la plataforma está la plantilla de Infantiles Plasberg. Entonces, esa es una guía. Pero ustedes pueden buscar, si me entienden, en internet. Lo importante es que, muchachos, acuérdense, si van a bajar cosas de internet, las tienen que referenciar porque nos podemos ver en un problema. Si van a citar un proyecto ya hecho, lo tenemos que referenciar, muchachos. Acuérdense bien de eso, ¿sí? Ay, se me perdió. No está. Pero va a estar en 2 minutos. Espere, lo metemos aquí en el estudio de mercados. Listo, ya quedó. Listo, muchachos, ya quedó la plantilla ya.
Cualquier duda, cualquier inquietud, me llaman, me escriben. No sé si haya más preguntas, más dudas, o dejamos aquí. No, profe, pues todo está claro. Listo, cualquier cosita ahí sobre la marcha lo vamos hablando. Entonces, nos vemos dentro de 8 días, muchachos. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Amén, gracias, profe, profe. igualmente. Igualmente, feliz noche. Luego. Hasta luego, profe, que tenga buena noche.